misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva ese roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu
regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Las aguas del juicio me ahogaba, desorientado sin oír tu voz, sin oír tu voz. Quiero estar cerca de ti, me alumbre y me dé dirección, ilumina las huellas que me llevan a ti. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. En el mar de tu amor, mi culpa desapareció. A tus ríos de gracia me entrego. Vuelvo al calor de tu inagotable amor. Quiero estar cerca de ti, ilumina las huellas que me llevan a ti. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Oh, tu amor no tiene fin. Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad. Me amaste con tu vida, tu amor no tiene fin, no tiene fin. Tu amor no tiene fin.
Cuando pienso en tu amor, me levanto y me dan ganas de vivir. Siento en mi corazón que la vida no se acaba, empieza hoy. Cada día voy a disfrutar, siempre habrá razón para celebrar. Tu amor yo mostraré, de ti al mundo entero hablaré. Si tú quieres este amor, abre tu corazón. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego abrasador. Báilalo, siéntelo en tu corazón, gózatelo. Oh, vívelo, llénate de su amor, gózatelo. Oh, este amor viene del cielo como fuego, invades mi corazón. Por eso yo me acerco al Padre eterno, le alabo con mi canción. Ah, la 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 la. Cada día voy a disfrutar, siempre habrá razón para celebrar. Tu amor yo mostraré, de ti al mundo entero hablaré. Si tú quieres este amor, abre tu corazón. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego abrasador. ¿Cómo es? Báilalo, siéntelo en tu corazón, gózatelo. Oh, vívelo, llénate de su amor, gózatelo. Oh, este amor viene del cielo como fuego, invades mi corazón. Por eso yo me acerco al Padre eterno, le alabo con mi canción. Ah, la 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 la. Sabor latino, vamos. Jesús te llena de su fuego. Jesús te llena de su fuego, Jesús te llena de su fuego abrasador. Dios los bendiga, mis hermanos. Soy el hermano Lucio Galván con ustedes. Espero que estén contentos, espero que estén bien. Acabamos de celebrar el cumpleaños de Jesús, nacimiento de Jesús, hermanos, y espero que hayan pasado una feliz Navidad. Y en esta mañana traigo una enseñanza tocante a la salvación, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en Mateo 1, dice que vino un ángel y habló con José. Y que le dijo, José, su marido, de la madre de Jesús, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados. Y en esta tarde, o esta mañana, vamos a estar hablando o enseñando tocante a la salvación, hermanos. ¿Qué es salvación? De Jesús nació con ese propósito para salvarnos del pecado. Porque, hermanos, dice la Biblia en Romanos, vamos a ver en Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Espero que tengan Biblia, hermanos, o su teléfonos, o su... y que sigan conmigo, hermanos. Les voy a estar dando diferentes pasajes, diferentes textos de la Biblia para saber qué es salvación. Porque muchos me han preguntado, ¿qué es salvación? ¿O de qué nos va a salvar? Y se compone de muchas cosas, hermanos, lo que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, ¿verdad? Él nos salva de enfermedades, nos salva de peligros, de varias cosas nos salva, hermanos, ¿verdad? Y Dios cambia a la persona, hermanos, cuando Jesús en una ocasión, Jesús iba caminando, hermanos, y mucha multitud de gente iba con él. Y se dice que había un publicano, llamado publicano. El publicano era uno que cobraba los impuestos, ¿verdad?, a la gente, ¿verdad? Y muchos de esos, mucha gente no lo quería. No querían los republicanos, ¿verdad? Porque muchas veces se embolsaban dinero, ¿verdad? Cobraban de más. Pero este hombre llamado Zaqueo, dice que estaba chaparrito, pero quería ver a Jesús. Y porque estaba chaparrito, no podía alcanzar a verlo. Él corrió a un árbol para poder ver a Jesús. Y entonces dice que corrió a un árbol y del árbol lo estaba mirando, que venía Jesús. Y Jesús, cuando lo vio, dijo: Zaqueo, baja, dice, porque yo quiero ir a tu casa a cenar. Le dijo así, y Zaqueo bajó y se lo llevó a la casa. Y dice la escritura, hermanos, dice que cuando llegó Jesús ahí en su casa, hermanos, dice que Zaqueo, dice que Zaqueo le dijo: Señor, dice, si yo he robado a alguien, le he cobrado más dinero de lo que le debo, yo se lo voy a pagar 4 veces más, cuádruple, dice, 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque Zaqueo, hermanos, cambió. Y esa es, ¿verdad?, la razón, ¿verdad?, que Jesucristo nació, hermanos, para salvar al pueblo, para salvar a la humanidad. Y esto es una de las, que lo que quiere decir salvación. ¿Entiendes? Dice, hermanos, en Romanos 3, 23. Romanos 3, 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos somos pecadores, hermanos. Todos somos pecadores. Y por esa razón, ¿verdad?, Dios Padre mandó a su Hijo unigénito, hermanos, a nacer de una mujer, ¿verdad?, para salvar a su pueblo, que le leímos hace rato, hermanos, ¿verdad? Que porque, hermanos, la humanidad desde cuando Adán pecó, entró el pecado y fue empeorando el pecado. El pecado es un problema que todos nosotros tenemos, hermanos.
Todos nosotros tenemos ese problema. Y la manera que vamos a resolver este problema es a través de Jesucristo. Es el único. Muchas veces queremos resolverlo, ¿verdad? El pecado diciendo que es un error o cubriéndolo con diferentes cosas, ¿verdad? Con obras y con tantas estas otras cosas, hermanos, ¿verdad? Pero no. La salvación viene por Cristo Jesús. La salvación viene por lo que hizo Él en la cruz del Calvario, hermanos. Eso fue. Y entonces vamos una vez más, vamos en Romanos capítulo 5, hermanos. Y ahí vamos a estar hablando un poco qué es salvación. Espero que me estén siguiendo en sus Biblias o en sus teléfonos, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, hermanos, ¿verdad? Ya leímos 3:23 en Romanos, que todos somos pecadores. Amén. Pero antes de entrar, déjame ver en Romanos 1, hermanos. En Romanos 1, 16 y 17. Fíjese lo que dice, hermano. Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Poder de Dios para salvación. Y todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, porque la salvación, hermanos, vino al judío, pero también vino al gentil. La palabra gentil quiere decir gente que no es judío, ¿verdad? Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, hay poder en la salvación que da Cristo, hermanos, ¿verdad? Hay poder, porque muchas veces no entendemos la razón, qué es salvación, ¿verdad? ¿Qué es salvación? Y cómo nos salva, nomás creyendo en Jesús, porque ese es el poder de Dios, hermanos, que te cambia, hermanos, ¿verdad? Porque cuando Adán pecó, ahorita lo vamos a leer, cuando Adán pecó, ¿verdad? Y desobedeció a Dios, allí fue cuando entró el pecado, hermanos, ¿verdad? Y entonces todos de Adán, ¿verdad? Nosotros agarramos también el pecado. Amén. Y entonces vamos a leer el capítulo 5, nos explica un poquito más qué es salvación. Amén, hermanos. Entonces dice el capítulo 5, 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hermano, primero dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Justificados. Entonces la salvación se compone de tres aspectos, hermano. Los tres aspectos se componen de la salvación, que es justificación, que es regeneración y santificación. Esos tres aspectos hay en la salvación, hermanos. Porque, ¿verdad? Uno es justificado, dice la palabra de Dios, justificado pues por la fe. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces el poder de Dios que leímos hace rato nos mira como justos, hermanos. Ya somos justos delante de Él. Ya no somos el pecador que éramos. Aleluya. Entonces ya somos justos en los ojos de Él porque lo aceptamos como hemos entrado al reino de Él. Entonces ya somos justos. Gloria al Señor. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Entonces fíjense, hermano, llega la paz cuando ya nos mira Jesús como justos, hermanos, como justos, ¿verdad? Entonces dice que hay paz. Entonces Dios ya no nos mira como nos miraba antes, hermanos, pecadores, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 1:18. Isaías 1:18, fíjense, Isaías 1:18. Como dice la escritura aquí, hermanos, fíjense, esto está tremendo, ¿verdad? Poder de Dios, poder de Dios.
Cuando viene la salvación a uno, hermano, y lo cambia, hermanos, te cambia no hay explicación, hermanos, ¿verdad? Si eras pecador tremendo, ¿verdad? Tú mismo te asombras, ¿verdad? Y dice, ay, ¿quién? Entonces dice Isaías 1:18, hermanos, dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Fíjese, como la nieve. Dice, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjese, hermano, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Leímos que seamos justos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Somos justos. Y Jehová está diciendo, luego dice Jehová, estamos a cuenta. Venir luego y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana era algo rojo, hermanos, colorado, ¿verdad? Entonces dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La nieve, hermanos, cuando cae la nieve, hermanos, aquí en el norte donde estamos, no nos ha caído nieve, pero cuando caiga, hermanos, ahorita se ve el camino, se ve el zacate, la tierra, todos, hermanos, lo miramos, pero cuando cae la nieve y no se mira nada, sino se mira blanco todo, hermanos, aleluya. Y entonces así Dios nos mira a nuestros pecados, nos mira blancos, somos justos, hermanos, somos justos. Esa es la salvación, ¿verdad? Nos salva del pecado, nos salva de la ira que viene, hermanos, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, entonces dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, porque somos justos, ya tenemos paz, hermanos, aleluya, ¿verdad? Entonces dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entrada hacia el reino de Dios, hermanos, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, o a la gracia, ¿verdad? Por la fe. Fe, hermanos, es creer en algo, hermanos. Fe dice en Hebreos, bueno, vamos al libro de Hebreos para que miren lo que dicen. Hebreos 11, parece que es Hebreos 11, 1. Dice, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria al Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Verdad? No lo ves, pero lo estás esperando. ¿Me entiendes? Dice, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe, hermanos, en otras palabras, fe es que tú crees, lo crees, lo estás creyendo, ¿verdad? Entonces dice, por quien también tenemos entrada por la fe, y es a esta gracia, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gracia, hermanos, es que la salvación es gratis. No tenemos que hacer nada por ella, hermanos. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que si hacemos varias obras,
¿verdad? Si vamos a las casas a sonar puertas, si oramos mucho, si ayunamos mucho, si hacemos cuánta cosa, hermanos, para justificarnos nosotros mismos, pensando, ¿verdad? Que ahora sí Dios ya me debe algo. Y no, hermanos, Dios hizo todo en la cruz. Jesucristo hizo todo en la cruz del Calvario, hermano. Nosotros no tenemos que hacer nada. Cuando nosotros somos salvos y entonces nosotros todas las obras que hacemos, todo lo que hacemos para Dios, damos nuestro dinero, damos nuestro tiempo, hermanos, lo hacemos, ¿verdad? Porque estamos agradecidos, hermanos. Estamos agradecidos de parte de Dios y nos impulsa a hacer algo por el Señor, hermanos, ¿verdad? Porque, pero la salvación viene por gracia. La salvación viene por gracia, no por lo bueno que uno sea, hermanos, sino es la salvación que nos da Dios por gracia. Por gracia. ¿Sí, hermanos? Entonces dice el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice, hermano, entonces dice que seamos justos y tenemos entrada a la gracia de Dios. Y ahora, y aunque vengan, dicen tribulaciones son cosas, pruebas que vienen a nosotros, vienen enfermedades, vienen cuánta cosa en contra de nosotros, hermanos, ¿verdad? De la humanidad. Siempre hay un problema, ¿verdad? Pero cuando vienen estos, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, ¿verdad? Entonces, porque somos justos y estamos en la gracia por fe, vienen pruebas a nosotros, tribulaciones, vienen cuantas cosas en contra de nosotros, pero nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, porque esperamos en Cristo, hermanos. Esperamos en Cristo que Él nos va a librar. Que Él nos va a librar y hoy nos va a salvar. Gloria al Señor. Entonces dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se va a gloriar en las tribulaciones, hermano? Cuando vienen problemas, ¿verdad? ¿Quién se va a gloriar? Pero cuando tienes a Cristo, hermanos, ¿verdad? Cuando tienes a Cristo, te glorias como quiera, ¿verdad? Le da la gloria a Dios, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces produce paciencia, hermanos. La paciencia, ¿verdad? Dice que y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tienes una esperanza que Dios te va a librar, va a suplir tu necesidad. Cualquier problema que tengas, Él la va a suplir. Por eso el cristiano, el que es justo, el que ha aceptado a Cristo como su Salvador, el que cree en la salvación, que es lo que estamos hablando ahorita, el que cree en la salvación tiene la esperanza, hermanos. Si está enfermo, tiene la esperanza que Dios lo va a sanar. Si está necesitado de dinero, tiene la esperanza que Dios le va a traer ese dinero. Hermanos, yo lo digo por experiencia, hermanos, ¿verdad? Todo lo que yo digo es porque he tenido la experiencia, ¿verdad? De todo esto, hermanos, de las pruebas que vienen. Dios me ha resolvido los problemas, hermanos, ¿verdad? Entonces dice el 5, y esta es la salvación, hermanos. Estamos diciendo qué es salvación, y entonces te estoy tratando de explicar qué es salvación. Primeramente te dije, hermanos, que todos somos pecadores, porque Adán, ¿verdad? Pecó, y ahí entró el pecado, hermanos. Y entonces, ¿verdad? La humanidad se puso peor y peor, hermanos, ¿verdad? Como hoy en día también el pecado está muy avanzado, ¿verdad? Y por eso es bueno que los predicadores, hermanos, ¿verdad? Empiezan a enseñar qué es salvación. A enseñar que hay una solución a este problema que tenemos. El problema es el pecado. Y la única manera que nos va a salvar es aceptando a Cristo como nuestro Salvador. Y dice el 5, y la esperanza no avergüenza. Aleluya. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjate, otra cosa, hermanos, aquí nos está diciendo, a pesar de que somos justos y hemos entrado a la gracia de Dios, lo hemos aceptado. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, lo hemos aceptado. Que Él lo hizo para redimirnos, para salvarnos, que tengamos una vida y vida en abundancia, como Cristo dijo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Fíjese, vida en abundancia. Entonces viene el Espíritu Santo, dice, que nos fue dado. Cuando, fíjese, hermano, porque dijimos que la salvación se compone de ¿qué? 3 aspectos, que son ¿qué? Escríbanlo, hermano. Justificación, regeneración y santificación. Aleluya. Cuando eres justo, justificado, llega la regeneración. La regeneración, hermano, entra el Espíritu Santo y te cambia. Esa es la regeneración. Te cambia, hermanos, ¿verdad? Como me cambió a mí, hermanos. Yo era un borracho, marihuano, pecador del pecador, hermanos, ¿verdad? Pero un día Dios me salvó y me cambió. Los deseos de todos esos pecados se me fueron, hermanos. Aleluya. Porque vino el Espíritu Santo en mí. Gloria al Señor. Y entonces dice el 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Aún cuando eran débiles, hermanos, Él murió por los impíos. Los impíos son aquellos que no creen en Dios. En un tiempo no creíamos en Dios. O quizás alguien te preguntara, ¿crees en Dios? Tú decías que sí, pero nomás por decir que sí, porque no sabíamos nada, hermanos, de Dios. Yo lo digo también por experiencia, porque yo cuando no conocía a Dios decía que conocía a Dios, pero ¿en qué manera? No. Iba a la iglesia y salía igual como salía, igual como entraba, salía. Entonces, hermanos, pero cuando de veras aceptas a Cristo, llega la salvación y Dios te hace justo. Y luego, por gracia, entras por fe a la gracia. Aleluya, ¿verdad? Y luego te da el Espíritu Santo. Oh, Santo, aleluya. ¿Verdad? Y tus pecados, como lo leímos en Isaías, ¿verdad? Si son rojos como el carmesí, dice, ya no los mira así pecado sucio, hermanos, sino que mira como la nieve, cuando cae la nieve y barca todo aquí el terreno, hermanos, se mira blanco, que a veces que sales de tu casa necesitas ponerte los anteojos oscuros, hermanos, ¿verdad? Porque te encandila la nieve, y así Dios mira tus pecados. Aleluya, no los mira, gloria al Señor, son blancos. Fíjense, hermanos, entonces dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Murió por nosotros, hermanos, para darnos esa salvación. Esa salvación que muchos de nosotros la necesitamos. Tú necesitas salvación. Yo necesité salvación. Gracias a Dios, ¿verdad? Que la obtuve. Pero si tú necesitas salvación, todo lo que tienes que hacer es aceptarlo, humillarte y decir, Señor, soy pecador, ven a mí y hazme una nueva criatura, y Dios te va a hacer justo. Vas a entrar a la gracia de Él. No tienes que hacer nada, porque Él lo hizo todo en la cruz del Calvario, lo hizo todo por ti. El 7 dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo podría ser que alguno usara morir por el bueno. Fíjense, ¿quién va a morir por otro? Especialmente si sabes que es pecador, que es de los peores. ¿Tú vas a morir por él? No, pero Cristo, fíjese, hermano, pero Cristo murió por él. Cristo no hace excepción de personas. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios nos ama tanto que Él hizo eso por nosotros.
nosotros merecíamos lo que Él pasó. Y vamos a ver qué es lo que Él pasó. Ya que estamos hablando de esto, vamos a Isaías 53, para que mires lo que Él pasó por ti y por mí. Isaías 53. ¿Están contentos, hermanos? Espero que estén contentos, ¿verdad? Si hay problema, algo, ora al Señor, clama a Dios, ¿verdad? Dice el 53, hermanos, dice: gloria a Dios. Dice el 53: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y luego dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Nunca, nadie ha creído. Dice el 6, quiero leer el 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Digo, fíjense, hermanos, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Fíjese, hermano, cuando lo estaban clavando en la cruz y lo estaban con el chicote, hermano, lo estaban dando chicotazos, pegaban en la cabeza y traían la corona de espinas y le pegaban en la cabeza. Él nunca abrió su boca. Dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, por la rebelión, dice, por el pecado, hermanos, por el pecado, porque no había otra solución. Cuando Adán pecó, Jesús o Dios Padre dice que tuvo que matar un animalito para cubrir a Adán, porque Adán y Eva reconocieron que estaban desnudos y ellos hicieron hojas para cubrirse. Pero Dios mató un animalito, hermanos, para cubrirlos con la piel del animal. Y entonces, fíjese, para redimir el pecado, dice, cuando, hermanos, el pueblo de Israel quería justificarse y dice que sus pecados eran perdonados, dice que tenían que llevar 2 animalitos al sacerdote. Fíjense, hermanos, y uno de los animalitos, hermanos, dice que lo degollaban, lo mataban, ¿verdad? Y la sangre se le ruzaban, la rociaban así en el santuario, hermanos, ¿verdad? Y el otro animalito dice que el sacerdote le ponía la mano sobre su cabeza en símbolo de que todos los pecados iban en ese animal, y lo dejaban irse, al animal se iban al desierto, símbolo de que los pecados iban allí para el desierto. Entonces eso era bueno por un año, y así que cada año tenían que hacer esto, ir con el sacerdote, ¿verdad? Pero Jesucristo lo hizo por nosotros, hermanos. Él se hizo, él fue, por eso dice que fue como cordero. Dice que fue como cordero. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense, hermanos, él lo que hizo en la cruz, hermanos, aquí lo estamos leyendo. Fíjense, y ¿dónde me quedé? Dice,
El 9, y se desposó con los impíos. Su sepultura más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Lo que nosotros debíamos haber pasado, Él lo pasó por nosotros, hermanos. Nosotros debíamos haber estado en esa cruz pagando, ¿verdad? Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que hacer nada. Él lo hizo todo. Él lo hizo todo por nosotros. Muchas veces nosotros nos queremos justificar nosotros mismos, pero no, hermanos. Cristo lo hizo todo. Gloria al Señor. Dice el 10, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo y a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. Expiación es un pago, hermanos, ¿verdad? Por el pecado. Él pagó. Verá el linaje vivirá por largos días. Dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Fíjense, los pecados de toda la humanidad Él los llevó allí, hermanos. Por eso dice que no había ni parecer en Él, hermanos. Dice, en sus casas lean el capítulo 53, hermanos. ¿Verdad? Yo nomás lo estoy enseñando un ratito, pero ustedes leanlo, hermanos. Con la información que yo les estoy dando, cuando ustedes lo lean, ya lo están entendiendo, ¿verdad? Porque no había parecer en Él, hermanos. No había parecer en Él. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, Él llevó los pecados. Estamos hablando de la salvación. ¿Qué es salvación? Yo te estoy explicando qué es salvación, hermanos. De la salvación, ¿verdad? Es la que Cristo da. Por eso celebramos la Navidad, hermanos, porque Él vino a nacer, y el propósito que vino a nacer era para sacarnos del pecado. Para eso fue, hermanos. Aleluya. Entonces, nos quedamos. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Espero que me estén entendiendo, gloria al Señor. Ustedes, ¿verdad? Lean el capítulo 5 de Romanos también en sus casas, hermanos, y la información que yo les estoy dando y lo que ustedes agarren, entonces comprenden, hermanos, qué es salvación. Y acuérdense que se compone de 3 aspectos, que es justificación, regeneración, ¿verdad? Y santificación. Y ahorita vamos a estar explicando un poquito de eso, ¿verdad? Y nos quedamos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjense, hermanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, hermanos, ¿verdad? Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vendrá una ira, hermanos. Seremos salvos de la ira. El pecado se está multiplicando. Tarde o temprano, hermanos, la Biblia dice, hermanos, la Escritura dice, que Él va a venir por su pueblo, por todos aquellos que lo han aceptado como su Salvador. Porque Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador. Y viene la ira, hermanos. Pero a todos que lo han recibido como su Salvador, hermanos, esta ira no llegará. No llegará. Dice porque estamos en Él. Estamos en el reino de Él. ¿Verdad? Pero viene la ira, hermanos. Y esto consiste de la salvación. La salvación te va a salvar de esta ira que viene. Pero dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, fíjese, hermano, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Dice, hermanos, porque siendo enemigos, éramos enemigos, hermanos. Eran enemigos en el sentido de que éramos pecadores. Cuando somos pecadores, hermanos, somos enemigos de Dios. Porque Dios nos hizo de libre albedrío, hermanos, ¿verdad? Él respeta eso, y ¿verdad? Nos respeta porque somos libres para decidir. Nosotros decidimos lo bueno o lo malo. Pero cuando reconocemos que somos malos, que somos pecadores, y venimos a Él para que Él nos salve, Él nos acepta. Él nos acepta, ¿verdad? Y entonces nos hace justos. Y ya no mira nuestros pecados, sino que los mira como la nieve blanca. Aleluya, ¿verdad? Y dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, fuimos reconciliados. Porque dice que en un tiempo la humanidad conocía a Dios, hermanos. Conocía a Dios y respetaba a Dios. Pero con el tiempo parece que se desviaron. Y entonces quisieron hacerse ellos mismos Dios. Y en vez de adorar a Dios, empezaron a adorar la creación. Empezaron a adorar ídolos. Y dice la palabra de Dios que después la maldad era tan grande, hermanos. Ustedes léanlo, el capítulo 1 de Romanos. Ahí te dice todos los pecados que la humanidad, ¿verdad?, agarró, hermanos. En un tiempo también hubo así el primer mundo, hermanos, cuando vino el diluvio. Llegó el diluvio porque la maldad dice que ya no, dice que llegó a Dios y era mucho, y por eso Dios escogió a Noé y le dijo: hazte una barca, un barco, dice, porque voy a destruir a todos. Fíjese, hermano. Y dice que la gente, cuando él estaba instruyendo, estaba reparando el barco, hermanos, dice que la gente se burlaba de él. Esa era fe también de Noé. Estábamos hablando de la fe hace rato. Fe es algo que no se ve, pero que se espera, ¿verdad? Y Noé dice que tuvo esa fe, hermanos, porque en ese tiempo no llovía, pero Dios dijo que iba a llover, y iba a llover de mucho, hermanos, para destruir el mundo, y se burlaban de él. Ahora también se burlan de los predicadores también, que dice: Cristo viene y está ofreciendo la salvación, Cristo viene, y la gente se burla, ¿verdad? Pero vendrá, dice que viene la ira. Pues el 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Seremos salvos, hermanos, ¿verdad? Aquel hombre Noé y su familia fueron salvos, hermanos, ¿verdad? Porque creyeron a Dios. Pero toda esa gente fue destruida, hermanos, porque ellos mismos, ¿verdad? Escogieron, no quisieron creer, ¿verdad? Porque fe es algo que tú crees, hermanos, que tú lo crees, ¿verdad? Dice el 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Verdad? Hemos recibido la reconciliación, nos reconciliamos con Jesús, hermanos, con Dios Padre, aleluya, ¿verdad? Por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, y nosotros hemos aceptado, ¿verdad? Hemos aceptado la salvación, somos reconciliados, Dios nos acepta. Cristo dijo: venid a mí todo el que esté cansado y cargado, yo os haré descansar. Fíjese, hermano, todo el que esté cansado y cargado, hermano. Cuando no tenemos a Dios, hermanos, estamos
buscamos una salida, porque es un problema, hermanos, el problema es el pecado, hermano. Y buscamos una salida, lo buscamos en el dinero, lo buscamos en drogas, en alcohol, ¿verdad? Para resolver este problema. Pero no hay resolución en nada de eso, hermanos. Solamente está en Cristo Jesús. La resolución está en Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo estamos leyendo, estamos explicando lo que es la salvación. Y esto es la salvación. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, te has reconciliado con Él. Te has reconciliado con Él. Se dice que un niño, hermanos, se dice que un niño, construyó un barquito. Y el niño iba al río a jugar con el barquito. Hasta que un día la corriente se lo llevó. La corriente se lo llevó. Y entonces dice que le hacía menos su barquito. Y dice que andando por el pueblo lo vio en una ventana. Él conocía su barquito porque él lo había construido. Y dice que fue y lo compró. Compró su barquito para atrás. Y dice que lo abrazó y le dijo: ahora eres mío 2 veces. Dice: porque yo te construí, yo te hice y ahora te compré. Así es Dios, hermanos. Dios nos hizo y nosotros nos perdimos. Pero ahora en la cruz del Calvario Jesucristo dice que nos compró. Él nos compró, nos reconcilió. Aleluya. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos compró. Aleluya. Como el niño decía: ahora eres mío 2 veces. Ahora eres mío 2 veces, porque yo te hice y ahora te compré. Él nos hizo y ahora nos compró. En la cruz del Calvario Él nos compró. Todo lo que tenemos que hacer es recibirle, aceptarle como su Salvador. Salvarnos de la ira, salvarnos de enfermedad, salvarnos de muchas cosas, hermanos. En este mundo ustedes saben, hermanos, todos sabemos que hay problemas, y donde quiera que tú andas tienes que andar con cuidado, ¿verdad? Porque dices: me puede pasar esto y puede pasar lo otro. Pero cuando tienes a Cristo, el Salvador, dice que tienes ángeles alrededor de ti y tienes el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, hermanos. Si Pablo dijo: seamos más que vencedores. Aleluya. Y luego dice, hermanos, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, ¿verdad, hermanos? Porque si no somos salvos, moremos, hermanos. Y vamos a dar a otra parte: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Fíjense, vamos a leerlo otra vez. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, y por el pecado la muerte, entró la muerte, hermanos. Dice: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso Dios le dijo a Adán, hermanos, ¿verdad? El día que tú comas, le dijo, de esta fruta morirás, ¿verdad? Y entonces miramos que la humanidad, todos nosotros, hermanos, ¿verdad? Nos vamos muriendo poco a poco, hermanos. Y se ve en el rostro, se ven en los retratos cuando estabas joven, cuando estabas niños, ¿verdad? Pero poco a poco tu rostro se va acabando, todo se va acabando. Y a veces a ratos no podemos caminar. Vienen dolores, entonces ¿verdad? Por el pecado, hermanos. Pero Dios vino, hermano, para salvarnos. Porque Cristo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Porque mientras que estamos aquí en el mundo, nos van a venir problemas, hermanos. Dice la palabra de Dios que entre muchas persecuciones heredaremos el reino de Dios. Sí, porque estamos en este mundo, hermanos. Estamos en peligro, ¿verdad? Pero tenemos la esperanza que Dios nos va a librar, porque somos salvos. Por eso es lo que quiere decir salvación, hermanos. De salvarnos, hermanos, de la ira, de salvarnos de cuánta cosa que viene, hermanos.
Esa es salvación. Por esa razón Jesucristo vino y nació, hermanos. Lo celebramos, ¿verdad? El día de Navidad. Dice, pues antes de la ley había pecado. Y en el mundo, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Entonces, ¿verdad? Hablando del pecado, porque cuando entró la ley, hermanos, cuando entró la ley era para enseñarnos toda la maldad, todos los pecados, ¿verdad? Porque cuando de Adán a Moisés no había pecado, todavía no había, porque no lo habían enseñado, no habían enseñado el pecado. Pero la muerte sí, porque todavía morían, hermanos. Pero dice, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán o del pecado, el cual es figura del que había de venir. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión o el pecado, hermanos, dice, de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿verdad? Si entonces Adán, hermanos, Adán pecó, desobedeció a Dios, ¿verdad? Y luego Dios les dio la ley a Moisés y los enseñó que el pecado, ¿verdad? Pero si el pecado abundó, ¿verdad? Fue mucho. Entonces dice que la gracia es más. La gracia es más. Porque aun cuando éramos enemigos, lo leímos, ¿verdad? ¿Verdad? Que de Dios, Él murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo leímos, ¿verdad? Y con el don nos sucede como el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Fíjense, el pecado vino por la condenación, dice, pero la gracia es más grande todavía, hermanos. Por eso vino la justificación. Seamos justos, gloria al Señor, por fe. Pues si por la transgresión de uno solo reina la muerte, porque desobedeció vino la muerte, dice, mucho más reinará la vida por un solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que reciben, aleluya. Los que creen, ¿verdad? Que Jesucristo los puede salvar. Muchos dicen, ¿verdad? A mí nadie me puede salvar porque yo soy bien pecador. Soy el pecador. Nadie me puede salvar. Jesucristo tiene el poder para salvarte. Él salva a cualquier criminal que sea. Lo salva. Porque esa es la gracia. La gracia quiere decir un favor. Quiere decir un regalo gratis. ¿Verdad? Que tú no tienes que pagar nada, hermanos. Tú no tienes que hacer nada. ¿Verdad? Dice, así que el 18, como por la transgresión de uno vino la condenación y todos los hombres de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Justo te da vida, hermanos. ¿Ya? Eres justo y te da vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. Por la obediencia de uno, que fue Jesucristo, hermano, que fue a la cruz del Calvario y dio su vida por usted y por mí. Derramó su sangre para cubrirnos, hermanos, del pecado. No acordarse más del pecado. Dice que todos los pecados fueron aventados hacia el profundo mar. Fíjese, para no acordarse más de él. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿verdad? Para que nosotros entendiéramos qué era pecado, ¿verdad? Fue la ley. Y nadie pudo llevar la ley, hermanos.
o los 10 mandamientos, ¿verdad? Nadie podía. Se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó sobremanera, la gracia abundó. Dice, pues, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia fue más que el pecado, porque Jesucristo fue en la cruz del Calvario. Dice, para que así el pecado reinara, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó, la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la salvación. Ese es lo que quiere decir salvación. Que Jesucristo vino y murió para salvarnos del pecado, para entrar a su reino, porque aún éramos enemigos de Él. Éramos enemigos de Él cuando pecamos, pero comprendemos que éramos pecadores y entonces venimos a Él, porque todos tenemos este problema. Y el único que nos puede salvar de este problema de pecado es Jesucristo. No podemos hacer nada más. Muchos piensan que pueden cubrir su pecado o quieren justificarse porque doy dinero a la iglesia, porque hago todas estas obras, ¿verdad? Ya piensa que ya están bien con Dios, pero no, hermanos, tenemos que aceptarlo. Que si confesaras con tu boca, dice, serás salvo. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, hermanos, esto es un corto enseñanza de qué es salvación. Espero que me hagan entendido. Espero que hagan entendido, hermanos, que necesitamos la salvación. Gloria al Señor. Así que, hermanos, ¿verdad? Antes de despedirme, quiero orar por ustedes, ¿verdad? Espero, ¿verdad? Que se hayan gozado con esta enseñanza, ¿verdad? Pero quiero orar por ustedes antes de despedirme, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Padre, por esta enseñanza. Dios mío, en este momento yo te pido por todos mis hermanos que me están escuchando, Dios mío, que si están pasando por algo, hermanos, tú, Señor, que tú seas con ellos, que suplas sus necesidades. Si están enfermos, que tú pongas tu mano sanadora en ellos, Padre, y que se sanen, Dios mío. Padre, si no te conocen, que te puedan conocer, Señor, y que ellos reconozcan que tú estás al lado de ellos, estás dispuesto a salvarlos. Si ellos te aceptan, Señor, te damos las gracias, Padre. Yo te doy las gracias, Padre, por esta enseñanza. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias porque yo sé que está hecho. Yo sé que vas a hacer con mis hermanos que me están escuchando, Padre. Sé con ellos, suple sus necesidades cualquiera que sean, Señor. Sánalos si están enfermos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Son promesas que tú te estás diciendo, Padre, en tu escritura, Padre. Y nos paramos en esas promesas, Señor, para que tú suplas las necesidades en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, me despido, pero antes de despedirme, hermanos, si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, repite estas palabras que te voy a decir. Señor Jesús, di estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario para pagar por el pecado que yo he cometido, y te doy gracias. Entra en mi corazón y hazme una nueva criatura en el nombre de Cristo Jesús. Si repetiste estas palabras, te felicito y busca de Dios. Lee la escritura, hermanos, ¿verdad? Lea la escritura, ve a una iglesia donde enseñan la palabra de Dios, ¿verdad? Para que estés madurando en la palabra de Dios, porque es la única manera que nos vamos a salvar. Porque vienen cosas a nosotros, hermano, aunque nosotros seamos salvos, ¿verdad? Pero vienen problemas, vienen cuánta cosa a nosotros, pero en Dios tenemos la victoria, Hermanos, me despido, soy el hermano Lucio Galván, ¿verdad? Y oren por nosotros, oren por mí, nuestro pastor Frank
García, oren por nosotros, hermanos, ¿verdad? Para seguir trayéndoles enseñanzas y trayéndoles ánimo al pueblo de Dios. Hermanos, Dios me los bendiga. Cuídense mucho porque estamos en tiempos peligrosos, pero en Cristo Jesús tenemos la victoria. Amén. Dios los bendiga.